¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte al Señor? Aleluya. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que también se conectan en este momento para recibir la palabra. Les enviamos un fuerte abrazo lleno de aprecio y cariño. Y preparémonos porque Dios nuevamente nos da este privilegio hoy domingo para recibir ese plato fuerte que Él ha preparado para nosotros. Iglesia, yo quiero que por favor usted repita conmigo esta verdad que de hecho en el discipulado del diseño A la aprendemos. Diga conmigo bien fuerte: en el gran mandamiento, en el gran fundamento que es Jesucristo, construiremos, otra vez, en el gran fundamento que es Jesucristo, construiremos los diseños del gran mandamiento y la gran comisión, y a través, no se me queden, y a través de un gran trabajo en equipo, cada persona hará parte de una gran congregación. Esta es nuestra declaración de propósito y quiero que por favor la recuerde, la tenga presente. Hemos colocado como fundamento de nuestra fe al inconmovible que es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento tenemos que construir dos clases de diseños que prácticamente articulan 5 instrucciones del Señor: el gran mandamiento y la gran comisión. Pero este trabajo se logra realizar en equipo, no es el trabajo de uno solo, es un trabajo en equipo. Y cuando trabajamos en equipo, entonces terminamos formando parte de una gran congregación. Una gran congregación que no se circunscribe solamente a gran por número, sino sobre todo a esa iglesia que honra y glorifica a Dios con su testimonio. Aleluya. Hoy quiero, iglesia, compartirles un tema que va en línea de la serie anual Verdades Liberadoras de Dios para una Vida Abundante, y la he titulado esta enseñanza Libres del Temor. Amén. Libres del temor, porque honestamente, iglesia, uno puede percibir que para muchos cristianos hoy día pareciera ser que lo que gobierna, lo que dirige, lo que controla su vida diaria son los temores. Y el llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios es a vivir una vida abundante. Diga conmigo: vida abundante. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Para esto vine, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estoy seguro que todo lo que Jesús hizo por nosotros, Él lo logró hacer. Y todo lo que Él logró hacer, estoy seguro que también tiene poder para producir excelentes resultados. Entonces, si Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, eso significa entonces que lo que Él hizo va a producir resultados poderosos. Sin embargo, aun cuando me llamo cristiano, ¿por qué tengo que reconocer que en la mayoría de las veces, cuando funciono en la vida diaria, en la cotidianidad, lo que gobierna mi vida, lo que rige mis emociones, mis pensamientos, es el temor o los temores? Parte de lo que quiero hoy compartirte a través de esta enseñanza es que debemos empezar a tomar decisiones respecto a qué va a regir nuestra vida: el temor de Dios o el temor a los hombres, el temor de Dios o el temor a las circunstancias, el temor de Dios o el temor al que dirán. Hay tantas clases de temores, mis hermanos, que están haciendo mella en nuestra espiritualidad y que por ende están teniendo éxito en no dejarnos avanzar hacia esa vida abundante. Quiero que tomemos como base bíblica lo que nos dice Isaías capítulo 8 versículos 12 al 14. Isaías capítulo 8 versículos 12 al 14. Dice en la Nueva Traducción Viviente: no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales,
Él es a quien debes temer. Diga conmigo, Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. En el contexto de este pasaje, el profeta ya está anunciando que vienen en los próximos días una manifestación del juicio de Dios como resultado de un pueblo que en algún momento dejó de temer al Dios verdadero y empezó a rendirse y empezó a tenerle pánico, temblor y miedo a otros dioses. Y esa clase de temor que está enfocado al objeto incorrecto preparó el caldo de cultivo para lo que vendría en los próximos años, el exilio. Sin embargo, en medio de este vaticinio encontramos una palabra de esperanza. No te dejes amedrentar por todo lo que estás oyendo. Y creo que es muy aplicable a este tiempo. Hoy que tenemos acceso, tanto acceso a cualquier clase de información, cualquier cosa nos puede estar generando temor, angustia, nos puede estar robando la paz, con tantas informaciones que salen de un lado y de otro, y llega un punto donde uno dice, pero al fin, ¿en qué creo? Al fin, ¿a qué le temo? Pues el Señor es muy claro y nos dice que no nos dejemos llenar de temor y que no llamemos a todo lo que está pasando conspiración, ni vivamos aterrorizados de aquellas personas que les gusta sembrar pánico y miedo a los demás. Más bien lo que debemos hacer es volver a mirar la santidad de Dios. Cuando miramos la santidad de Dios, avivamos en nuestro corazón el temor santo y reverente que Él merece de nuestra parte. Aquello que tememos es aquello que terminamos adorando. Si tememos al Dios verdadero, entonces nuestra adoración estará dirigida a Él. Debemos aprender a temerlo a Él. Él es quien debería verdaderamente hacernos temblar. Él es el que debería ser el verdadero objeto de nuestro temor. Y sin embargo dice la palabra que cuando nosotros aprendemos a temerle a Él, Él termina convirtiéndose para nosotros en santuario, en refugio, en protección. Entre más tememos a Dios, menos le tememos a las circunstancias. Entre más le tememos a Dios, menos miedo le tenemos a las personas. ¿Me está entendiendo? Si fácilmente usted le tiene miedo a alguien o a algo, es porque tu temor a Dios está flaqueando. ¿Cómo avivo mi temor a Dios? Me adelanto a lo que voy a estar compartiendo, pero esta palabra es clave. Avivas tu temor a Dios amando la santidad. Amén. O como dijo el apóstol Pablo, edificando la piedad, ejercitándonos en la piedad. Tenemos que volver en este tiempo, amada iglesia, tenemos que volver a retomar nuestra responsabilidad de ser piadosos. Hay muchas cosas, analizaba en esta semana, a las que la misma iglesia le está colocando problema. Cosas que en antaño, cosas que en siglos pasados la iglesia del Señor, el remanente fiel del Señor la tenía clara. Y eso perturba mi espíritu porque hoy día que tenemos más acceso a la información, menos convicción tenemos de las cosas. La iglesia se está llenando de una cantidad de creencias. Hoy el problema no son las creencias. ¿Sabe cuál es el problema de este tiempo en la iglesia? Las convicciones. La mayoría de creyentes nos la pasamos utilizando las redes sociales para dar a conocer nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestra forma de pensar sobre cierto tema.
Y lamento decirlo, pero la mayoría de las cosas que leo en las redes sociales de cristianos están muy paralelizadas con los puntos de vista del mundo, del Satanás y de la carne. Cosas por las cuales, amados hermanos de nuestra fe cristiana de siglos pasados, estuvieron dispuestos a morir, porque no era para ellos una simple creencia, era una convicción. Ahora nosotros esas convicciones las pormenorizamos, las redujimos a una simple creencia, a una simple opinión. Hombres de Dios que verdaderamente fueron testimonio, tenían supremamente claro que el aborto, en todas sus manifestaciones, en todas, sencillamente era un asesinato. Y estuvieron dispuestos a morir por esa posición. ¿Cuántos cristianos estuvieron dispuestos a que los quemaran en la hoguera? Porque tenían la convicción de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero hoy día muchos cristianos dicen: eso depende. Hay partes que son inspiradas, hay partes que no son inspiradas. Pastor, lo que pasa es que la crítica textual es una ciencia muy tardía. En esa época no había crítica textual, ellos no sabían lo que nosotros sí sabemos hoy día. Pero qué perturbador es saber que entre más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, más débiles nos volvemos en la fe. Más fácilmente negociamos las convicciones de la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y convicción? Una creencia es lo que tú sostienes. Una convicción es lo que te sostiene. Y ahí es donde marcamos la diferencia. Para hoy día, muchos cristianos, ya es sacrilegio que en las iglesias se pida diezmo, se pidan ofrendas. Y nos sentimos entonces incómodos porque nos empiezan a pedir plata. Vaya, revise la historia de la iglesia durante un transcurso de 2000 años. ¿Por qué la iglesia se sostuvo y fue eficaz en su labor evangelizadora? Porque siempre hubo un remanente fiel que entendió que a Dios no se le diezma, a Dios se le da todo, porque todo es de Él. Pero hoy, bajo una creencia, no una convicción, estamos peleando el diezmo. Peleamos porque no hay que diezmar. Pero estamos muy mal, porque en nuestro corazón, cuando estamos peleando eso, lo que estamos diciendo es: yo soy el dueño de todo. Por eso es que yo digo qué es lo que sí y qué es lo que no. Y estos son solo algunos ejemplos de tantas cosas que están haciendo que la iglesia en este tiempo empiece a generar un ambiente tan pero tan fértil para que fácilmente albergue en su mente temores. Una iglesia que carece de convicciones es una iglesia que todo el tiempo adolece de creencias. Sus creencias son maleables, cambiadizas. Hoy creo una cosa, mañana no. Hoy vuelvo a creer esta, mañana la cambio. Y el aire de las falsas doctrinas fácilmente nos mueve y nos conmueve. Nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos en este tiempo y vencer todo espíritu de temor, porque el Señor ya venció absolutamente todo temor. Amén. Y ahora el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía, es un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice la palabra en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un hombre que tiene convicciones, un hombre que ha hecho de su fe una convicción basada en las Escrituras, es un hombre que no se va a dejar amedrentar por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Y cuando alguien quiera venir a hablarle sutilmente para hacerle torcer una verdad, usted detecta la mentira
y confronta esa mentira. Y se mantiene siendo fiel, no a una creencia, sino fiel al que dijo esa verdad, que es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hablando del miedo, mis hermanos, tenemos que reconocer que es un instinto básico de todo ser vivo. De hecho, sin miedo, fácilmente nos extinguiríamos frente a los peligros. Los miedos que son racionales, son necesarios y son los que nos ayudan a sobrevivir, porque es la respuesta natural de conservación cuando nuestra seguridad física o nuestro bienestar psicológico están amenazados. Hay miedos racionales y hay miedos irracionales. Los miedos racionales tienen una raíz en la verdad. Un miedo que es racional está basado en una verdad. Entonces usted tiene miedo de poner la mano en el fuego porque hay algo que es razonable. ¿Qué va a sentir? Un dolor impresionante y va a dañar su mano, ¿cierto? Entonces ese miedo racional está basado en una verdad y termina aprendiéndose para la supervivencia. Pero hay miedos irracionales, iglesia, conocidos como las fobias. La raíz de estos miedos se encuentra en falsas percepciones. La raíz de todas esas fobias se basa en mentiras. Usted conoce muchas de esas fobias. La agorafobia, por ejemplo, que es el miedo a hablar en público. Está la acrofobia, que es el miedo a las alturas. La claustrofobia, que es el miedo a estar en lugares encerrados. La xenofobia, que es el miedo a tratar con personas extrañas. Y bueno, podemos seguir hablando de muchas más. El asunto es que ciertos temores son catalogados por sus objetos. Según el objeto, entonces se establece el temor. Para que algo se convierta en objeto de temor legítimo, ese objeto debe proyectar hacia usted dos cosas importantes. Número uno, diga conmigo, inminencia. Y número dos, potencia. ¿Cuáles son? Dos cosas que debe proyectar ese objeto sobre usted para que haga efecto de temor en su vida. La inminencia está relacionada con presencia, ¿sí? O sea, debe estar presente ese objeto. Y número dos, la potencia está relacionada precisamente con el poderío, con el poder, con la facultad de acción que tiene ese objeto para hacerle algo a usted. Un objeto ya no es legítimo de temor si pierde uno de estos dos elementos. A ver, te voy a dar un ejemplo en esta mañana. Resulta que en este momento yo paso aquí por la cámara, por el televisor, una foto bien grande de una tarántula. Sí, una tarántula donde el que tomó la foto lo hizo con una cámara profesional al punto donde es tan perfecta esa foto que usted puede mirar cada una de las partes de la estructura de esa araña. Y usted queda impactado, queda impresionado, ¿cierto? Y yo empiezo a hablar, mientras usted está mirando la tarántula allí, yo empiezo a hablar de la tarántula y usted se impresiona, la admira, se imagina cosas, pero está tranquilo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay presencia. En el momento en que, por ejemplo, yo estoy hablando de la tarántula y aparece en una de las sillas, por ahí, una tarántula, y usted está cerquita de esa silla, ¿cuál va a ser la reacción? Entonces se conjugan dos cosas en ese momento: inminencia, es decir, presencia de la tarántula porque está ahí cerca suyo, y en segundo lugar, usted ha conocido lo que una tarántula puede hacerle, ¿cierto? Si se siente atacada. Y entonces a partir de ese momento le genera a usted un tremendo temor, un tremendo miedo. Ahora, es muy importante, mis hermanos, que relacionemos este tema con Dios.
relacionemos este tema con Dios, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios sí debería ser el temor más racional para todos nosotros los seres humanos. Porque resulta que Dios es nada más ni nada menos que, hablando de inminencia, el Dios omnipresente. Porque Él sí está presente en todo y en todo tiempo, ¿cierto? Él está presente. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? O sea, esa tarántula está ahí. Dios está presente. Pero también la Biblia dice que Él es omnipotente. Cuando hablamos de omni, estamos hablando de que todo, ¿sí? Él es el superior en poder y Él es el superior en presencia. O sea, Dios es el único omnipresente y Dios es el único omnipotente. Algunos han querido decir que el diablo es omnipresente. Se olvidan que la omnipresencia y la omnipotencia son de los atributos incomunicables de Dios a sus criaturas, incluyendo a Satanás, porque Satanás es una criatura. Entonces, Dios es el único omnipresente y es el único omnipotente, y por tanto debería ser nuestro temor. Diga conmigo: Dios debería ser mi temor. Ahora dígalo más fuerte: Dios debería ser mi temor. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 8 versículo 13. Mira lo que dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Recuerdo en estos momentos un cuadro muy interesante que vivió y que experimentó el pueblo de Israel cuando recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando estaba el pueblo recibiendo las tablas de la ley allí, Dios empezó a hablarle al pueblo de sus mandatos, de lo que Dios esperaba que su pueblo practicara, obedeciera, en lo que se debería conducir. Y resulta que cuando ellos empiezan a escuchar esa voz, empiezan a escuchar esa palabra y empiezan a ver el fuego, empiezan a ver cómo empieza a temblar el monte, y empiezan a ver también esa oscuridad de la cual salía la voz de Dios. Oiga esto: la voz salía de la oscuridad. Llega un momento donde entonces se desesperan los príncipes del pueblo y van y buscan a Moisés y le dicen: Moisés, por favor, ayúdenos. Ve tú y habla directamente con Dios. Recibe los mandamientos, recibe lo que hay que hacer, y luego tú ven y háblanos a nosotros, porque si seguimos escuchando a Dios, vamos a morir. Y mire lo que dice Deuteronomio 5:22 y luego el versículo 29. El 22 describe el escenario donde Dios está hablando a su pueblo. Dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y ahora note lo que el Señor dice al ver la reacción del pueblo cuando sintieron miedo, cuando sintieron pánico de morir por estar escuchando la voz de Dios. Mire el deseo de Dios: ¿quién me diera que tuviesen tal corazón, para que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Yo te pregunto, iglesia, ¿para qué quiere Dios que nosotros, que tú y yo, le temamos a Él? ¿Para qué? ¿Para que Dios se sienta el chacho, o para que Dios se sienta, mire, es que a mí sí me tienen miedo? ¿Sí? Dios quiere que le temamos, y temer a Dios en la práctica es disposición para poner por obra su palabra, para poner por obra sus mandamientos en la vida práctica de la vida. Y entonces, con ese temor práctico hacia Dios, nos iría muy bien a nosotros y a nuestros hijos. Y no solamente por unos días, sino
para siempre. Aleluya. Sin embargo, mis hermanos, quienes aprendemos a temerle de verdad, comprenderemos por su palabra que cuando nosotros entre más tememos a Dios, Él termina convirtiéndose para nosotros en nuestro santuario. Los santuarios son añorados por las personas que aman al dueño de ese santuario, hablando en el tipo religioso común. Una religión politeísta que tiene muchos santuarios, como lo es por ejemplo el hinduismo, el mismo sintoísmo en Japón, tienen muchos santuarios. En una ciudad pueden haber hasta miles de santuarios. Y usted puede hacer un recorrido en cada uno de esos santuarios y siempre va a encontrar gente allí adorando, venerando al dueño de ese santuario. Entonces lo que yo trato de decirte es que entre más nosotros temamos a Dios, Dios se va a convertir para nosotros en nuestro santuario. Es decir, donde vamos a querer estar todo el tiempo con Él, deleitándonos con Él, amándolo a Él, obedeciéndolo a Él, escuchándolo a Él, recibiendo de Él su sabiduría, su revelación, su consejo. Cuanto más lo conocemos y aprendemos a reverenciarlo, entonces más nos sentimos responsables delante de Él para agradarlo y servirlo. Pruebe con eso. Entre más usted quiera agradar a Dios, entre más usted quiera temerlo, usted va a querer servirlo, porque se convence de que lo que Dios ha hecho por su vida ha sido algo impresionante. Y entonces uno dice: Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada para darte. Acéptame este humilde servicio, Señor, que no es nada, pero lo hago con todo mi corazón. Recíbelo como una ofrenda de adoración, como una ofrenda de alabanza. Entonces se acrecenta el espíritu de servicio entre más temo al Señor. Un día nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos lo sabían? Y los que no sabían, hoy reciban esa información. Si usted se ha convertido a Jesucristo, ha nacido de nuevo, es nueva criatura, entonces significa que su pecado ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Pero de todos modos tendrá que comparecer ante el juicio de Dios. En el caso de los cristianos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ya no para recibir determinación de destino eterno, sino para recibir recompensas. Y entonces dice la palabra del Señor que allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo físico. Mientras estábamos en este cuerpo físico, lo que hagamos para Dios será recompensado. Será recompensado. Entonces por eso quiero animarte a que atices el fuego de tu temor a Dios. Porque si atizas tu fuego de temer a Dios, vas a querer servirle, no te vas a quedar ocioso en la fe. Vas a querer activarte en su servicio, porque sabes que un día Dios te va a dar una recompensa por ese servicio. Obviamente, no sirva solamente con esa motivación de la recompensa. Sírvelo porque Él nos ha servido a nosotros, amén. Él se ha hecho siervo primeramente para que nosotros aprendamos de su ejemplo. Esta perspectiva debería incentivar nuestro corazón entonces a agradarlo cada día, sabiendo que entonces nos espera una gran recompensa donde el mismo Señor Jesucristo es el que nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Pero lamentablemente, mis hermanos, cambiando un poco el panorama, lamentablemente tenemos que reconocer que muchos de nosotros le damos más crédito es a los temores irracionales. ¿Sí o no? Pareciera ser que en la mayoría de los días que vivimos en esta tierra, lo que tiene poder de gobernarnos a nosotros son los miedos irracionales. No quisiéramos, pero en la práctica terminamos aceptando los engaños del mundo, los engaños de la carne y los engaños de Satanás. Nos la pasamos gran parte de nuestra corta existencia
afectados por estos miedos. ¿Cuántas cosas ya deberíamos estar haciendo para Dios? Pero los miedos, las fobias, los traumas, las heridas están teniendo poder de enclaustrarnos, frenarnos, lapidarnos. Mis hermanos, se nos olvida que ya Jesucristo expuso y dejó anulado en la cruz del Calvario todo miedo. ¿Está creyendo esto? Diga conmigo: Cristo ya expuso y dejó anulado en la cruz del Calvario todo miedo. Si usted cree esto, aplauda la presencia del Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Esta es la razón por la cual vuelvo a nombrar lo que dijo Pablo allí en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué todavía abrigas ese miedo? ¿Por qué todavía abrigas ese patrón de pensamiento que en lo más profundo de tu ser sabes que no es correcto rendirte a ello, pero en la práctica te rindes a eso? Que no debes seguir sintiendo seguir teniendo ese sentimiento dañino contra esa persona, pero lo sigues abrigando. Que ya es tiempo de que des el paso que hace mucho tiempo Dios te dijo que dieras, pero que todavía te sigues quedando ahí, petrificado. ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado, pero su palabra todavía no se cumple, su palabra todavía no se hace realidad? No porque Dios no la cumpla, sino porque no hemos hecho nuestra parte. Cuando la Biblia dice que ya no tenemos espíritu de cobardía o temor, sino que ahora tenemos espíritu de poder, está evocando cuál es el poder de Dios en nosotros. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el poder de Dios en nosotros? Diga conmigo: el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? O sea, ¿ustedes tienen poder? Claro, porque poseemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos poder. Pero también, ¿qué dice? Tenemos amor. ¿Sabe cuál es el efecto más poderoso del amor de Dios, el amor ágape en nosotros? Porque la Biblia dice que por el Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios fue derramado abundantemente en nuestros corazones. ¿Sabe cuál es el efecto? Que en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si ahora tenemos espíritu de poder, espíritu de amor, ¿qué está pasando con esos miedos irracionales? Y la Biblia dice también que ahora tenemos espíritu de dominio propio. Si usted mira, por ejemplo, la lista de Gálatas 5:22, el dominio propio está al final. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza está relacionada ¿con qué? Con el dominio propio. Eso significa entonces que ahora tenemos la potencialidad de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Para llegar al dominio propio tenemos que también cultivar las otras expresiones del fruto del Espíritu. Ahora tenemos espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Entonces, ¿por qué todavía me dejo amedrentar por ese pensamiento, por ese sentimiento, por esa voz externa o interna que me quiere continuar manteniendo en un estado de frustración, apocado, como miserable? Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso quiero que hoy, por favor, escriba rápidamente unos pasos que nos van a asegurar de que ningún temor irracional va a tener poder para controlarnos. Quiero que tome nota de esto, mi hermano, porque usted tiene que salir de aquí a poner en práctica esto. Aquí muchos de nosotros tenemos que decir: bueno, Señor, ya me cansé de estos miedos irracionales. Ya, suficiente, me harté. Rebosó la copa. A partir de este momento voy a empezar
a direccionar mi vida solamente por el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el que verdaderamente me va a llevar delante de los grandes. Así que por favor tome nota, para que con estos pasos usted pueda empezar a despachar ese poder de control que quiere mantener ese temor irracional sobre tu vida. Solo el temor de Dios es el que debe anidarse en nuestro corazón. Solo el temor de Dios. Número 1, sometámonos plenamente a Dios y resistamos al diablo. Ah, ya lo sabía, pastor. Claro, sí, ya hay muchas cosas que usted y yo sabemos en la Biblia, pero que son solamente paisaje. Llegó el momento de ¿qué? Llegó el momento de ¿qué? De poner en práctica esto. Cuando te digo que nos sometamos plenamente a Dios y resistamos al diablo, como lo dice Santiago 4:7, mire, en la traducción lenguaje actual dice de esta manera: por eso obedezcan a Dios. Queda más claro, ¿cierto? ¿Sometimiento qué es? Obediencia a Dios. ¿Qué es resistir al diablo? Háganle frente al diablo. O sea, ¿tienes un miedo? Hágale frente. Hágale frente a ese miedo. No lo siga abrigando y no lo siga venerando, no le siga creando santuario a ese miedo. Destruya ese miedo, como lo hizo también Jefté cuando Dios lo llamó. ¿Sí? Gedeón. Destruya ese santuario, porque ahora usted entiende que al único que tiene que adorar es al Dios verdadero. Amén. Nada de rendirse a miedos, a temores, a fobias, a nada de eso. Y luego dice: y Él huirá de ustedes. Ese es el resultado. ¿Cuántos quieren sentir que el diablo está lejitos? Sí, Él se aleja, hermanos, por tiempos, pero después se acerca. Cuando se acerque, ya sabe qué hay que hacer. Obedezca a Dios y hágale frente. Una forma de hacerle frente al enemigo es resolver cualquier conflicto personal o cualquier conflicto espiritual pendiente. Y perdón que sea tan reiterativo, pero muchos temores irracionales tienen como base una herida, tienen como base un sentimiento dañino, de rencor, de amargura, de no perdón. Eso es un caldo de cultivo impresionante para que los temores crezcan. Entonces el consejo número 1 aquí es: sométete plenamente a Dios. ¿Y qué dice Dios entonces que yo debo hacer? Eso es someterme a Él, obedecer su palabra. Ah, ¿alguien tiene algo contra ti? Entonces ve y búscalo y háblale a solas y trata esa ofensa. Trata esa ofensa. Trata esa ofensa. Pero ¿sabe por qué muchas veces no hacemos eso? Porque aparecen los miedos irracionales. Pero es que si yo voy, de pronto el asunto se vuelve peor. De pronto no acepta el error que cometió contra mí. De pronto, ¿quién sabe qué me va a decir? Hágale frente a Satanás. Resista al diablo. No permita que esas mentiras, que esos argumentos que han tenido éxito hasta ahora en tu vida y que te han mantenido al margen de la vida abundante, sigan controlando tu vida. Vaya y resuelva esa situación. Es triste cuando una persona tiene que esperar hasta 2, 3, 5 años para ir de todos modos y hablar con esa persona y después darse cuenta: oye, el asunto no era tan grave. 5 años perdidos. 5 años en los que permitió que su corazón y aún su cuerpo físico se enfermara. ¿Solo por qué? Porque no se sometió a Dios, ni tampoco resistió al diablo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Así que ponga en su corazón la decisión de someterse al Señor. En segundo lugar, identifiquemos qué está controlando nuestra vida. Esto es fundamental. Identifiquemos qué está controlando nuestra vida. Tenemos que analizar la naturaleza de nuestros temores. A eso que le estoy teniendo miedo, a esa persona que le estoy teniendo miedo, ¿por qué? A ver, indague cuál es la raíz. La base de ese temor
¿Es una base de verdad o es una base de mentira? Todo lo que usted está sintiendo, todo lo que oye, todo lo que usted ve con sus sentidos, la base de toda esa parte sensorial, ¿es cierta? ¿O es producto de un invento, de una falacia? ¿De qué es lo que tenemos miedo en realidad? Hay que tratar de empezar a mirar, empezar a revisar a conciencia. Bueno, pero yo ¿por qué actúo de esta manera frente a esto, o frente a esta persona, o frente a esta circunstancia? ¿Por qué le tengo miedo a esto? ¿Qué sucede? Hermanos, desarraiguemos las falsas creencias y reemplacémoslas con la verdad de Dios. ¿Usted dice amén? Descubramos las mentiras que hay detrás de nuestros temores irracionales. Y una vez descubramos esas mentiras, un paso importante, renunciemos a esas mentiras. Háblele a esa fobia y dígale: hoy en el nombre de Jesús yo renuncio a esta mentira. Lo único que va a regir mi vida es la verdad de Dios. Yo planto mi vida, coloco mis pies en la base de la verdad que es Cristo Jesús. Y mi vida será direccionada, mi vida será gobernada es por la verdad de Dios. Y cuando conozco la verdad, esa verdad me hace libre. Número 3, analicemos nuestra forma de vivir. Esto también es importante verlo. Hay que analizar nuestra forma de vivir. ¿Será que algún temor que nos está impidiendo vivir de la manera como deberíamos vivir? Hay temores, los temores irracionales terminan, cuando nos controlan, terminan llevándonos a desarrollar conductas nocivas, conductas antisociales, conductas donde echamos a perder buenas relaciones, conductas donde echamos a perder excelentes oportunidades para avanzar en la vida. Hay que analizar nuestra forma de vivir. Pero lo más importante, ¿por qué hay que analizar estas fobias y por qué hay que analizar estos temores? Porque resulta que si no trabajo en esas fobias, si no trabajo en esos temores irracionales, voy a terminar dañando mi testimonio cristiano. Voy a terminar pisoteando la sangre de Cristo. Amén. Y es que el temor, hermanos, es un poderoso motivador para el bien o para el mal. Según la clase de temor, será el resultado. Si lo que gobierna y rige nuestra vida son temores irracionales, nos esperan cosas duras. O quizá ya a esta hora alguno aquí puede decir: sí, pastor, es duro porque llevo años tratando de lidiar con este temor. Sé que tengo que vencerlo, sé que tengo que superarlo, pero no he sido capaz. ¿Cómo hago, pastor? Ya me ha dejado unos daños bastante fuertes. Es más, es tan fuerte esto que siento que va a terminar destruyendo mi matrimonio, va a terminar dañando el corazón de mis hijos. Porque es que el temor es un motor. Por eso el consejo es: confesemos a Dios ese temor irracional, arrepintámonos de aquellas cosas mentirosas que nos incitan a vivir de esa manera, y entonces vamos a poder también cuidar nuestro testimonio cristiano. Debemos aprender a cuidar nuestro testimonio cristiano, porque ante todo somos llamados a ser testigos. El mismo Job, en su crisis, en el capítulo 13, versículo 23, dijo: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. O sea, tenemos que sentarnos de tiempo en tiempo y hacer un análisis serio, un análisis mental, reflexivo de las conductas que estamos teniendo frente a nosotros mismos, frente a los demás. Porque de nada sirve saber que me he portado mal, que herí a alguien con mi mala conducta, por mi miedo, por mi temor irracional, y sigo en las mismas. Es más, sigo reafirmando esa mala conducta por causa de ese temor. No, la tarea de nosotros y el reto que te planteo a través de esta enseñanza, iglesia, es que si has detectado un temor irracional en tu vida que te está afectando,
no solamente en tu parte interna, sino también en la parte externa, en tu ambiente. Haz lo que hizo Job. Job en su crisis se sentó y dijo: yo tengo que mirar en realidad qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Señor, por favor, hazme entender mi transgresión, hazme entender mi error, hazme entender mi pecado, hazme entender por qué me comporto de esta manera. Por favor, revélamelo. Y no es tanto ir a buscar terapia psicológica, que esa es la moda ahora en los cristianos. ¿Sabe por qué hay mucho cristiano que busca terapia psicológica? Y yo no estoy en contra de los psicólogos, mi esposa es psicóloga. Porque nos estamos acostumbrando a buscar a ver quién justifica nuestros temores. ¿Quién justifica los miedos que tengo para que me apabullen y me digan: ay, sí, pobrecito? La mejor terapia que nosotros, los cristianos, debemos hacernos es parar todo lo que estamos haciendo, ese activismo maluco que a veces desarrollamos. Activemos un tiempo de ayuno, que hasta ni de la comida nos tengamos que preocupar. Encerrémonos en la presencia de Dios y reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estoy comportando de esa manera? ¿Por qué, a pesar de que pasan los años, no soy capaz de madurar en esta área de mi vida? ¿Qué sucede? Y entonces, cuando seamos lo suficientemente honestos y el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado, ahí sí, entonces busquemos la ayuda de Dios, invoquemos su ayuda, que yo estoy seguro que Él nos va a dar su ayuda. Él nos va a dar su ayuda. Porque lo más seguro es que si hacemos esto que les digo, mis hermanos, estaremos convencidos de que necesitamos cambiar nosotros, no los demás. Y cuando cambiemos nosotros, entonces, el gran dividendo de ese cambio personal es que Dios empezará a cambiar nuestro entorno. Y aún si no cambia el entorno, nosotros sí hemos cambiado internamente. Y ahí está la mayor ganancia. Aplauda la grandeza del Señor. ¡Aleluya! Y termino con el cuarto paso. Hagámosle frente al temor y preparemos un plan de acción. Hagámosle frente al temor y preparemos un plan de acción. Un plan de acción. ¿Saben, mis hermanos? Los temores irracionales son como los espejismos que una persona que está en el desierto los ve. ¿Sí se han visto ustedes en las películas que muestran una persona que lleva caminando y caminando y caminando en el desierto y de pronto empieza a ver a lo lejos ¿qué? Agua, y empieza a ver de pronto palmeras y empieza a ver un oasis? ¿Por qué digo que los temores irracionales son como los espejismos en el desierto? Porque actúan de la misma manera. Entre más te acercas a donde está ese temor, te convences de que no es cierto, de que en realidad no existe. Pero si haces lo contrario, entre más te alejas de ese temor y lo apabullas y dices: uy, sí, no, es que es terrible, y más lo retroalimentas, más real se vuelve en ti y más va a generar en ti ansiedad, desespero, angustia. ¿Qué pasa con una persona que está en el desierto y empieza a ver agua? Se desespera más porque está desesperado por beber agua. Hay gente así, mis amados hermanos, en el cuerpo de Cristo, que están cada vez más desesperados por poder vencer una fobia, por poder vencer un miedo irracional, pero no han querido dar este cuarto paso. ¿Cuál es? Enfrentarlo. Enfrentarlo, no hay otra opción. Los temores en la vida solamente se superan cuando se enfrentan. No esperemos a que llegue un momento donde ya no tenga miedo a eso y entonces ahora sí lo enfrento. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Eso es como el que dice que tiene un llamado al pastorado y entonces lleva años preparándose para que Dios lo llame al pastorado. Y entonces, cuando de pronto Dios usa un servicio y utiliza a alguien que tiene palabra de ciencia y le confirma que tiene un llamado al pastorado,
Entonces resulta que dice, no, pero no me siento preparado, todavía no, todavía no. Yo doy este paso cuando ya me sienta preparado. El día que yo decidí, el 12 de septiembre de 1999, que decidí entrar al pastorado, era el día en el que más inseguro me sentía para dar este paso. Y Dios, en medio de mi inseguridad todavía, me confrontó, porque ese mismo momento, cuando iba entrando a ser presentado como obrero de tiempo completo en el ministerio, se me acerca la persona que me ayudó a ingresar al trabajo, la misma persona que me ayudó a ingresar al trabajo, a decirme, Elías, le tengo una excelente noticia, saludo le mandó Chepe, que lo espera mañana porque lo van a reintegrar en el trabajo. Y en ese momento es cuando cae sobre mí algo, como diciéndome, ¿qué vas a decidir? Y sacudo la cabeza y digo, gracias, gracias, envíele saludos, dígale que ya conseguí un mejor trabajo. Y él me dice, ¿cómo tan rápido? Yo le dije, sí. ¿Dónde? Y dije, mire, voy a firmar contrato, le voy a servir de tiempo completo. Y me dice él, excelente, lo felicito, Dios te llamó a eso. Y, amén. Y si el Señor lo permite, el año entrante estaré cumpliendo 25 años de estar en el pastorado, mis hermanos. Pero los miedos hay que vencerlos, hay que enfrentarlos, no esperar momentos perfectos. Ese miedo irracional, estoy seguro que lo vas a vencer en el momento en que menos pienses que lo vas a vencer. ¿Sabe en qué momento lo vas a vencer? Así no te sientas preparado, en el momento en que decidas vencerlo, en el momento en que decidas enfrentarlo. Así que busquemos consejo en buenos amigos, busquemos consejo en guías espirituales que nos ayuden a definir también un plan de ataque. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para enfrentar esta situación? Busque consejo también, consejo bíblico, consejo sabio, de una persona que sea imparcial, que te pueda orientar, que no apabulle tu temor, pero que tampoco no te haga sentir una cucaracha, sino que más bien equilibre tu autoestima y te lleve a tomar esa decisión a través de un plan. Hay temores que de pronto no los vas a poder enfrentar abruptamente, van a tener que ser desarraigados a través de un proceso, de algo progresivo, porque llevan años ahí. Pero lo importante es que todos los días tú tengas la sensación de que estás dando pequeños pasos hacia grandes metas. Eso es importante. Una persona que te ayude a definir el plan de ataque y sobre todo que te ayude a dar el primer paso. Me recuerda lo que dijo en una ocasión el apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses 3, 13 y 14. Pablo estaba en una cárcel romana. Las cárceles romanas se caracterizaban porque generalmente eran creadas en lugares muy oscuros, eran como cuevas y por ende eran húmedas. En una de esas mazmorras romanas es donde este varón precioso de Dios le escribe una carta a su iglesia amada de Filipos, y entonces se coloca como ejemplo y dice lo siguiente, Filipenses 3, 13 y 14, traducción lenguaje actual: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Algunos dicen que probablemente Pablo ya estaba recibiendo la información de una posible sentencia de muerte. Y sin embargo, la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. La carta del gozo. La palabra gozo se encuentra en muchos de los capítulos que él escribe, se encuentra ahí. Regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados, ¿sí? Habla del gozo del Señor. Esto solamente lo puede hacer un hombre que ha decidido renunciar a todos los temores para abrigar el temor santo de Dios. Y eso es lo que quiero proponerles, mis hermanos. ¿Cuántos han visto la película o han leído el libro, por lo menos el ilustrado, del progreso del peregrino, de Juan Bunyan o John Bunyan?
¿No lo han leído? Quiero recomendárselo, mis hermanos. La película usted la puede también conseguir por YouTube. Y esa está bonita porque viene para niños. Pero básicamente el progreso del peregrino es el producto de un sueño que tuvo John Bunyan estando en la cárcel. Y en ese sueño prácticamente está descrito todo lo que es el recorrido del cristiano hasta llegar a la ciudad celestial. De todo lo que tiene que vivir un cristiano, lo que tiene que enfrentar en este mundo, los miedos, los temores. Es supremamente ilustrativo esa película o ese libro. Estoy seguro que cuando empiezas a leerlo te vas a identificar y vas a poder decir: me encuentro en este momento de mi trasegar cristiano, en esto que está viviendo cristiano. Así se llama el que recorre el camino, cristiano, ¿sí? Y lamentablemente tiene que empezar a recorrer ese camino sin su esposa y sin sus hijos, porque su esposa no cree en el sueño, en la visión que él está teniendo de que pronto la ciudad donde viven va a ser destruida con fuego. Y él entonces tiene que tomar una decisión durísima: dejar a su esposa y a sus hijos para ser fiel al mensaje del libro. Venció muchos temores que lo atacaron durante el proceso, pero los venció, y siempre los venció con el temor de Dios. Es la única manera. Amén. Por eso, mis hermanos, para terminar, frente a los pasos anteriores, es muy necesario que determinemos cuál va a ser nuestra respuesta ante los temores irracionales enfrentados. ¿Cómo vas a responder de aquí en adelante a esa fobia? A ese miedo que no te ha dejado avanzar, a eso que has querido hacer hace muchos años y que sabes que si lograras algún día hacer eso te sentirías pleno, te sentirías realizado, te sentirías bien contigo mismo, pero sobre todo glorificarías a Dios. ¿Qué vas a hacer con ese temor? Si tomamos la decisión de pensar conscientemente en esto que hemos hablado en esta mañana, pues esto nos va a ayudar a solidificar un plan de acción, porque tiene que haber un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que comenzar con un paso. Todo recorrido de 10 millas comienza con un paso. El primer paso hay que darlo. Y es que no hay otra forma de vencer los temores. Si usted dice: pastor, ¿cómo hago? El único camino para enfrentar esos temores irracionales es enfrentándolos, ¿sí? Enfrentándolos. Así que debemos prepararnos para vivir con las consecuencias de hacer lo que es correcto. Probablemente cuando decidas enfrentar ese temor irracional, algunas cosas en tu vida van a cambiar y tienes que adaptarse a esos cambios. No te va a gustar algunas cosas, pero recuerda que el resultado de haber enfrentado ese temor va a ser para tu beneficio, porque el problema es que ya te acostumbraste a un estilo de vida por causa de ese temor que te controla. Si enfrentas ese temor, van a venir cambios, acéptalos, adáptate a esos cambios, no te desanimes, por el contrario, vas a empezar a explorar nuevos escenarios, nuevos aspectos de tu vida que no habías visto antes. Vas a empezar a verlos porque ya no está ese gigante delante de ti, sino que lo que hay delante de ti es un nuevo panorama esperanzador. Comprometámonos a perseverar en este plan con el poder del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Para eso es que aplica, para vencer los temores es que aplica lo que Jesús dijo: me es necesario irme, pero no los voy a dejar huérfanos. Rogaré al Padre para que Él envíe el otro consolador, el otro paráclito. Y entonces con ese paracleto que tenemos, mis hermanos, vamos a poder tener la certeza de que cualquier fobia podemos ahora vencerla, porque nos sometemos a Dios para hacer su voluntad. Último consejo: busque un compañero de oración. Amén. Busque un compañero de oración, que no sea el pastor, ya tiene muchos. Busque un compañero, una persona que usted admire en la fe, que es ejemplo para usted. Y entonces dígale: me gustaría que nos convirtiéramos en compañeros de oración, pero también me gustaría en su momento darte el permiso para
para rendirte cuentas, que me pidas a mí o me exijas a mí cuentas, porque es necesario tener a alguien que nos motive a eso. Amén. Y entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta que vamos a poder avanzar en ese proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto, mis hermanos, que les he planteado en esta mañana, que es una verdad liberadora para activar una vida abundante? Porque lo que ya dijimos al comienzo y ahora termino diciéndolo nuevamente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted cree esta verdad? Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te agradecemos por la palabra que nos entregas. Recibimos, oh Dios, el espíritu de esta palabra en nuestro espíritu, para que sea fértil en nosotros y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy nos vamos de este lugar pensando y reflexionando seriamente sobre nuestros temores irracionales. Hoy nos clarificaste que el único temor que debe gobernar nuestra vida es el temor de Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 111, versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Señor, hoy decidimos en el poder del Espíritu Santo hacer lo que debemos hacer, o lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo, con respecto a esas fobias, con respecto a esos miedos, con respecto a esos temores irracionales. Vamos a enfrentarlos con la sabiduría del Espíritu Santo, con un plan que nos dará el acceso para dar el primer paso, y los siguientes vamos a poder enfrentar y vamos a poder avanzar, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te pedimos, mi Señor, que nos des la gracia para poder renunciar a todo temor irracional, a todo temor que se basa en la mentira, que se basa en la falsedad, y decidimos hoy abrazar en nuestro corazón el único temor que es sabio, el único temor que verdaderamente es racional, y cuyo objeto de ese temor tiene omnipresencia y omnipotencia, y eres tú, mi amado Dios. Por eso te pido con toda mi alma que cada uno de los que estamos aquí reunidos seamos entendidos en poner por obra esta palabra, para seguir avanzando y para seguir prosperando en esa vida abundante que Cristo ya conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Renunciamos hoy a todo sentimiento, a toda herida. Renunciamos hoy a todo pensamiento irracional, y proclamamos ahora que la gloria tuya está presente y que tú nos das libertad, y esa libertad en verdad nos permite ser felices para dar honra y alabanza al Dios que nos ha hecho libres. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor.